La vida útil de un panel solar. El monocristalino, si es que está bien encapsulado y sigue las normas técnicas, entre unos 20 y 25 años aproximadamente. La vida útil, esa es la vida útil de un panel solar. Eh, Fabio nos pregunta, buenas noches, quisiera saber cómo se forman las capacitancias parásitas y cómo evitar las corrientes de fuga a tierra de un panel solar. Esto típicamente pasa por las malas conexiones, sobre todo cuando eh, la laminación que se ha hecho entre entre el material semiconductor y el aluminio. Normalmente se utiliza aluminio como recolector. Entonces, si no está bien adosado, normalmente lo hacen con serigrafía al calor. Entonces, un poquito, digamos, como que tratan de derritir algo, con una laminita bien delgada de aluminio, un poquito se derrite y se pega al silicio. Entonces, ahí sí tengo una buena conexión. Pero muchas veces eso no llega a pasar y a veces esta conexión simplemente hasta casi superficial. Es eso lo que provoca eh, inclusive resistencias y más bien se calienta inclusive el panel solar y van a aparecer los puntos calientes. Es un poquito más adelante, lo vamos a ver. Pero normalmente es por mala conexión. Si la conexión es perfecta y está bien hecha y está hecha bajo norma, vamos a tener un panel solar que va a durar. ¿Por qué usaría un panel monocristalino en vez de un policristalino? Digamos que hasta hace unos 8 años, 5 años atrás, la diferencia de precios entre un policristalino y un monocristalino era entre un 15, 20% aproximadamente. Lo que pasa es que los policristalinos en realidad los fabrican a partir de los desechos y de todo el material roto y desechado de los monocristalinos y los vuelven a fundir y como ya tienen una estructura, entonces es más fácil, digamos, volverlo policristalino. Esa es la razón y por eso era que son más baratos, ¿no? Sin embargo, hoy en día la diferencia de precios entre policristalinos y monocristalinos por razones de fabricación de escala es prácticamente bien chiquita. Y la gente lo que hace es ya prefiere de una vez un monocristalino comprarse. Hoy en día. Hace unos 4 o 5 años la diferencia de precios era. Y lo mismo pasa con los amorfos. Los precios de los monocristalinos ha bajado tanto que casi se igualan a los amorfos. Entonces, si un amorfo, la diferencia es un 4, 5, 7%, prefiero comprarme un monocristalino, ¿no? Que sé que me va a durar y además ha pasado varios test. ¿Cuáles son las marcas más conocidas aparte de Peimar? Más que marcas, la sugerencia siempre nuestra es miren que cumplan algunas normas técnicas, sobre todo la IEC 612-15. Esa es una norma, un poquito la vamos a ver más adelante, pero esa norma, si ustedes tienen paneles solares de la marca la que sea, pero que cumple y tiene un certificado de cumplimiento de esta norma, casi les podemos garantizar que la marca que el panel solar es bueno. Y sobre todo para policristalinos y monocristalinos. Para los amorfos hay otra norma, el número no recuerdo en este momento, pero para monocristalinos y policristalinos, más que mirar la marca, es ver que tengan un certificadito. Hay otros certificados, el UL, el TÜV, el CE, que también valen, pero de todos los certificados, el de mayor garantía en durabilidad y calidad es el IEC
612.15. Entonces, lo único que hay que ver cuando ustedes vean las hojas de los paneles solares, busquen qué normas cumplen. Y la marca, la marca seguramente está más ligada, digamos, a que si son de origen chino, son alemanes, son americanos, qué sé yo. Pero si cumplen con la norma, ya ustedes tienen un producto garantizado. ¿Cuál sería el multicristalline module? Es una nueva variante. No, este es el policristalino, ¿no? Solo que está traducido en inglés. O la palabra no la conozco. Si el multicristalino, yo traduciría por policristalino, pero bueno, no, honestamente no sé si es la misma traducción. ¿En qué situación se llega a usar el monocristalino y en cuál es el policristalino? ¿Tiene algo que ver con el químico de temperatura? Sí, y sobre todo, el monocristalino es muchísimo más confiable cuando tengo extremos en las temperaturas. Si estamos en Uyuni, por ejemplo, y creo que han puesto monocristalinos. Porque son temperaturas extremas, es decir, el rango además de temperaturas extremas, ¿no? Desde menos, no sé, 30 grados centígrados hasta los 18, 20, 22 grados de temperatura. Ese rango de temperaturas es muy grande. Entonces, las condiciones y dilataciones son bastante fuertes. Y sobre miles y miles de plaquitas solares que están instaladas, la probabilidad de que una de ellas falle puede ser grande si es que no han pasado por los test además correspondientes. Y esa sería la razón por la cual utilizaríamos monocristalinos, por los rangos de máximos y mínimos, humedad inclusive, ¿no? Y en Uyuni hay algo en contra, ¿no? Que es el ambiente, el mismo ambiente tiene una salinidad alta y eso es altamente corrosiva, ¿no? Sumamente corrosiva. Entonces, seguramente son paneles muy bien protegidos para que puedan durar y puedan rentabilizarse. ¿Qué marca nos recomienda? ¿Cuáles son más utilizadas? Lo que les decía, más que marca, hay que fijarse que cumplan con las normas técnicas. ¿Qué normas se debe cumplir para la instalación de paneles solares? Para la instalación hay una norma boliviana. La norma, acabo de olvidarme sobre las 56. No me acuerdo ahorita, se me ha ido el nombre, la vamos a ver al final, pero hay una norma nacional para las instalaciones de paneles solares. Esta norma se la ha hecho sobre todo con la intención de garantizar la calidad de las instalaciones en el área rural, en electrificación rural. Entonces, señala cómo se pone el panel, cómo se ponen los conductores, cómo se ponen las protecciones, el regulador y todo aquello. Dije una consultita. Sí, adelante. Sobre esta norma que indica, ¿la podemos encontrar en la web o hay que buscarla en No, algún...? hay que comprarse en Hipnorca. Creo que cuestan 56 bolivianos más o menos. Y te la puedes comprar también por PDF, en línea. Pero son son normas nacionales que están a disposición en Hipnorca. Hay que buscar en la página de Hipnorca. Y son varias, además, para energía solar, no solamente. La 1056, si mal no recuerdo, ese es el número. Gracias. ¿Por qué pues? Entonces, también nos pregunta Alan Jaldín, entre un panel fotovoltaico y un colector térmico, ¿cuál tiene mayor ganancia en energía útil? El térmico. En el térmico puedo alcanzar hasta un 25-30% de absorción de la radiación solar. En el panel fotovoltaico, como están involucrados procesos cuánticos, es decir, la interacción cuando una onda electromagnética o fotón, cualquiera de los dos, incide con
el electrón no absorbe cualquier cantidad, absorbe cantidades exactas y determinadas, de ahí que se llaman quantums, es un fenómeno cuántico. Entonces pierdo energía. Si es que no le doy la cantidad exacta, voy a perder energía. Y por eso es que el 16, 15, 16% es mi rendimiento para producir energía eléctrica. Y el térmico, es decir, voy a absorber voy a aprovechar mayor cantidad de radiación solar. Puedo alcanzar 20, 25, 30% y convertir en calor, pero obviamente, ¿no? ¿Qué significa el dato AM? Es el grosor es el grosor de la atmósfera, que la habíamos definido como 1 sobre seno de, de la altura del Sol. Y para la altura 90 grados, AM era exactamente igual a 1. Sobre el anterior capítulo de radiación, en un día nublado para calcular radiación, ¿solo se toma en cuenta la radiación difusa? Sí, solo se toma la radiación difusa. ¿Cuánto es la diferencia de duración de tiempo entre la radiación directa y difusa? Son iguales. ¿Cuál es la diferencia de duración de tiempo? Es decir, ¿se refiere a hacer la integral? Esta pregunta no la estoy entendiendo. Si Alan me la puede aclarar, por favor. Buenas noches, Inge. Adelante, ¿Me por escucha? favor. Lo que me refería es cuánto tiempo dura la radiación directa y difusa, o sea, en un periodo de un día. En un día claro, la difusa y la directa van a durar desde el amanecer hasta el anochecer. En un día claro. La única diferencia es que la difusa va a ser pequeña, dependiendo de la época del año, y la radiación directa debería ser un poquito más grande. Pero ambas aparecen a partir del momento de la salida del sol hasta la puesta del sol. Entonces, digamos, duran lo que dura el día. Eso podríamos decir. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo radiación difusa todo el día? Es decir, no tengo radiación directa. Ahí el modelo que estamos utilizando va a fallar. Porque lo que presupone el modelo es el año típico, el día típico que esté asoleado. Y si no tengo esa cantidad de radiación global, sobre todo, porque es a partir de la global que sacamos, ¿no? Entonces, el modelo que vamos a tener nos va a dar datos que no son ciertos. Ese es digamos, esa es la parte flaca del modelo. Sin embargo, a lo largo de todo el año, ¿no? Voy a terminar teniendo la misma cantidad de radiación solar, eso simplemente por conservación de la energía, ¿no? Pero si yo quiero ver a detalle y hacer una simulación solo con la radiación difusa, nos va a arrojar datos que no son muy, muy ciertos. Eso sí les quiero ser sincero, ¿no? Este sistema, lo que estamos viendo, funciona bien cuando el día es claro, cuando puedo calcular el KT. Si tengo radiación difusa durante todo el día, el índice de claridad es 0. No hay índice de claridad prácticamente, ¿no? Entonces, a partir de ese momento no puedo calcular ni la difusa, voy a tener que medirla en realidad la difusa. Pero sobre periodos largos, el modelo sí sirve, ¿no? Pero en un día con solamente radiación difusa quieres hacer esta simulación que estamos haciendo, no va a funcionar en tan corto plazo. ¿Hay algún software con el que podamos comparar? Hay muchísimos.
gratuitos y también pagados. En los gratuitos hay lo que se llama el Homer. Esto ustedes lo pueden bajar. Pongan Homer, Homer, y lo pueden bajar gratuitamente. Pero esta utiliza mucho los promedios del día, del mes, se basa fundamentalmente en promedios. Pero se puede comparar para ver si tenemos exceso o tenemos defecto, y si el exceso es sistemático o el defecto es sistemático, para hacer comparaciones en sistemas que son gratuitos. ¿En qué rangos de temperatura trabaja la célula fotovoltaica? Normalmente entre la temperatura ambiente y unos 45 hasta casi 50 grados centígrados se eleva. Y les voy a mostrar cómo varía, sobre todo el voltaje de circuito abierto con la temperatura. Es muy sensible no es tan sensible a la radiación, sino a la temperatura de la celda. Y la temperatura de la celda varía como varía la temperatura ambiente. Ingenieros, si tenemos paneles uno tras otro, ¿es necesario tomar los valores de la radiación reflejada? Sí. Al revés, más bien, cuando tienes en filas, hay una parte de la radiación que te está quitando, ¿no? Las filas de adelante. Y pueden jugarte en contra. Eso tiene que ser parte del modelo, y eso hace que tú tengas que tener algo de suelo, es decir, y te va a decir tu sistema a qué distancia tienes que poner tus filas para que no perjudiques a las filas sucesivas. ¿En qué factor matemático se ajusta la claridad del día? Siempre la claridad del día es la relación entre la global sobre la extraterrestre, ¿no? Y puede alcanzar valores desde casi 0,99, es lo que habíamos visto, y hasta 0,22. Pero hay un rango en el cual hay una cierta proporcionalidad. Eso es lo que arroja ese modelo de Collares-Pereira. La ecuación para definir la distancia entre un panel y otro para instalar unos paneles y otros, eso va a depender de las... no, es buena pregunta. Hay algo de trigonometría acá. Lo único que hay que hacer es... hay que hacer trigonometría en el sentido siguiente. La fila de adelante, cuando el sol esté en invierno, es decir, el sol esté más bajo, la sombra debe ser más larga. Entonces, a mediodía hay que calcular, bueno, no solamente a mediodía, sino para diferentes alturas y azimuts, hay que calcular la sombra que se proyecta y ver que no afecte. Entonces, depende del lugar y de la altura mínima del sol. Cuanto la altura es más baja, la sombra es más grande, ¿verdad? Entonces, y cuando la altura es más baja, cuando me encuentro en latitudes ya sea más al sur o más al norte. Entonces, voy a tener sombras más grandes en Yacuiba que en Cobija, por ejemplo, ¿no? Y eso tengo que calcular por trigonometría, pero mirando la altura del sol y haciendo la proyección de esa sombra. Bien, sigamos adelante. Entonces los voy a apabullar muy rápidamente con más fórmulas. Pero ¿cómo se maneja entonces la ecuación fundamental del panel fotovoltaico? De la siguiente manera. Esta es mi ecuación fundamental, ya que hemos llegado a esta, donde la corriente está en ambos lados de la ecuación. Y lo que vamos a hacer es llevar esta ecuación a escribirla en términos de las características de los paneles solares. Los paneles solares se caracterizan por el voltaje de circuito abierto y por la corriente de cortocircuito. Esta corriente de cortocircuito que la vemos acá. ¿Y de dónde vienen estas? Simplemente son los puntos característicos de la curva corriente-voltaje. Entonces, si yo
en esta ecuación pongo I igual a 0, voy a tener circuito abierto, ¿no? Este voltaje va a ser circuito abierto. Por lo tanto, sustituyo los valores y me va a salir que la corriente la corriente fotovoltaica es la corriente en 0 multiplicada por el voltaje de circuito abierto sobre el voltaje térmico menos 1. Ya tengo ya podría sustituir este IPV acá adentro, ¿no? Pero todavía tengo el IC. Entonces me voy al otro extremo y esta vez pongo el voltaje igual a 0, voy a tener la corriente de cortocircuito y hago exactamente el mismo procedimiento. Vuelvo a calcular la corriente de cortocircuito, solo que otra vez el único problema es que lo tengo en dos partes. Y vamos a recurrir a un truco bien simple, es de sustituir este valor que tenemos acá por A y sustituir este otro valor que tenemos acá por B. Obviamente A y B dependen A va a depender del voltaje de circuito abierto y B va a depender de la corriente de circuito abierto. Hago algunas transformaciones, ¿no? Y me encuentro con que el I0, este I0, es 1 menos A menos B por la corriente de cortocircuito. Y el IPB, que está acá, es A menos B por la corriente también de cortocircuito. Sabiendo que A y B dependen ya sea del voltaje de circuito abierto o de la corriente de cortocircuito. Entonces, me desecho de estas dos ecuaciones y escribo entonces ahora la ecuación en función a estos nuevos parámetros. Y como les decía, el IPV y el I0 los tengo ya parametrizados y vuelvo a escribir mi ecuación fundamental en términos de A, B y la corriente de cortocircuito y A, que está en función del voltaje de circuito abierto. Eso por un lado. Por otro lado, el panel solar se caracteriza porque la corriente de cortocircuito es igual a la corriente de cortocircuito que se mide en condiciones estándar, multiplicada por la relación de la radiación global que llega al panel solar, dividida la radiación solar medida en condiciones estándar. Esto es 1000 vatios por metro cuadrado o 1 kilovatio en realidad, ¿no? Esto siempre me lo van a dar en un panel solar. Cuando vea las especificaciones técnicas, este dato es conocido. Por lo tanto, yo puedo conocer la corriente de cortocircuito a cualquier momento, en cualquier condición de G. Esa es la gran ventaja. Por otro lado, el voltaje de circuito abierto es igual al voltaje de circuito abierto en condiciones estándar. Esto me lo van a dar en la hoja de especificaciones técnicas, menos una pendiente gamma, que también me la dan en las especificaciones técnicas, multiplicada por la diferencia de las temperaturas de celda, una de ellas medidas en condiciones estándar. Y esta vamos a ver que las condiciones estándar son las que tienen que ver con las temperaturas de operación en condiciones estándar de la celda. Entonces, esto es las ecuaciones estas 3 ecuaciones en realidad hacen que yo pueda resolver la ecuación fundamental. La que me quedaría simplemente sin poder definir todavía, ya tengo las corrientes, el voltaje definido y tengo una dificultad con la resistencia en serie, esta resistencia. Esta resistencia es chiquitita y se la puede calcular de manera prácticamente directa, pero hay que hacer algunos pasos. La relación, es decir, la resistencia en serie, la resistencia en paralelo la hemos
despreciable, cero para nosotros. No es que sea cero, es infinita, es muy grande y está en el denominador y por eso es que se salió. En cambio, ¿qué pasa con la resistencia en serie? Que es la que recoge la corriente que nosotros con la cual trabajamos en los paneles solares. Entonces, de manera general, es la relación voltaje sobre corriente, acá. Una resistencia siempre es voltaje sobre corriente. Solo que tomamos el voltaje de circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. Y voy a tener que multiplicar por unos factores que me corrijan haber tomado, porque la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto no coinciden en el mismo punto, ¿verdad? Es decir, cada uno está en los extremos. Es la razón por la cual tengo que hacer unas correcciones. Y voy a corregir simplemente lo que se llaman por los factores de forma. El factor de forma inicial es es voltaje máximo por corriente máxima, es el tercer punto, sobre la corriente y tensión en los ambos extremos. Y el factor de forma cero, así se define, viene dada por esta otra expresión, que viene a ser un poco la misma que acá. Y en realidad también viene de la ecuación general que tenemos. Entonces, de esa manera, yo calculo la resistencia en serie. Y esta resistencia en serie prácticamente es constante a lo largo de todo el día. Es decir, no depende para nada de la variación, ni de la radiación, ni de la temperatura ambiente. Esa es la gran ventaja. Entonces, con eso ya tengo parametrizada mis ecuaciones. Lo que hago después es lo que ya les había dicho, para resolver esta ecuación, como en ambos lados se encuentra el I, voy a despejar B. Al despejar B me sale esta ecuación, bastante sencilla. Acá yo la tengo como una exponencial y al despejar B voy a tener como un logaritmo natural. Y ahora yo necesito resolverla para el punto máximo, para la corriente máxima y para para el voltaje máximo. Y para eso lo único que hacemos es derivamos esta ecuación. Y si derivo, tengo que tener dos derivadas, ¿no? Uno es el de la potencia, derivarla respecto de I, y la potencia sabemos que es I por B, entonces esta derivada me va a salir esta ecuación. Y voy a tener que derivar el voltaje también respecto de I, que me sale esta segunda ecuación. Y ahora igualamos las condiciones para que sean los máximos, ¿no? Tanto la derivada del voltaje respecto a la corriente como de la potencia respecto de la corriente. Si yo puedo hacer eso utilizando Newton-Raphson, y voy a encontrar entonces, hago unas transformaciones para evitar tener muchas constantes, entonces hago todavía estas pequeñas transformaciones, que son A y B están determinadas y DSC también está determinado, y voy a terminar haciendo entonces esta última ecuación, que lo único que tengo que resolver para qué valores tengo el cero. Y ahí sí utilizo entonces el principio de Newton-Raphson. Acuérdense que el principio de Newton-Raphson es agarrar un punto cualquiera, trazar por ese punto, hallar la derivada. La derivada tiene que cortar x igual a 0 en este punto, perdón, la función igual a 0. Vuelvo a recalcular este punto sobre la curva, saco la derivada nuevamente, intercepto el eje de las X y vuelvo otra vez a recalcular y así sucesivamente hasta llegar al punto al punto 0, ¿no? Que es el xn el que estoy buscando. Este es el procedimiento de Newton-Raphson. La gran ventaja que tenemos nosotros es que converge en 2 pasos. Nuestro sistema exactamente converge
en 2 pasos. Eso se los voy a mostrar un poquito adelante. Antes de seguir, permítanme por favor mostrarles algunas cosas que son bien importantes para que este tema quede bastante claro. Este todavía no se los he cargado, pero se los voy a cargar. Es la curva IB. Tengo acá yo una curva IB, ¿no? Y lo que habíamos dicho nosotros es que, este es el punto que nos interesa, la corriente de cortocircuito. Nos interesa la tensión de voltaje abierto y finalmente un punto que está por acá que hace que el rectángulo que yo puedo encerrar sea máximo, ¿no? Hay un punto en el cual esto sea máximo y es esa la tensión y corriente que necesitamos calcular y bajo el cual todos los paneles solares funcionan. Ahora, obviamente, si yo aumento, o en este caso estoy disminuyendo la corriente de fotovoltaica, obviamente esto va a ir bajando. Esto es proporcional a la radiación solar. Eso es un poco lo que tenemos como una de las ecuaciones, ¿no? Entonces, si aumento la radiación solar, obviamente va a ir aumentando la corriente de cortocircuito. Y con ello, obviamente, esta corriente de acá. ¿Qué pasa con el voltaje térmico? El voltaje térmico está relacionado con el voltaje de circuito abierto. Entonces, si yo aumento la temperatura, ya también este no recorre tanto, ¿no? Va a recorrer algo, pero recorre el voltaje de circuito abierto con la temperatura ambiente y obviamente con la temperatura de la celda, que está representada por este voltaje térmico. Y obviamente que la resistencia en serie, ¿no? Tiene que ser chiquitita, porque si la hago crecer demasiado, la curva se deforma completamente, ¿no? Y tengo un generador completamente diferente, ¿no? Normalmente lo que hacemos es que esta resistencia en serie que corresponde a las conexiones nada más, ¿no? Trate de ser lo más pequeña para que podamos hacer crecer el área que está acá debajo y ese área corresponde exactamente a la potencia, ¿no? Es el I por B. Entonces, para que yo tenga potencias muy altas, lo único que tengo que hacer es hacer que la resistencia en serie sea bastante pequeña. Es así como se mueve entonces esta curva IB. Esto se los voy a pasar para que también lo tengan. Bien. Sigamos. Acá tengo ya todas las ecuaciones las he volcado en el Excel y tengo acá una simulación. Para el 17 de julio, la radiación global diaria es 479, le corresponde al día 198. Y estos son todos los datos que ayer habíamos discutido. Obviamente, lo que he hecho ha sido la radiación global, la he tenido que separar en difusa y en directa y después volverla horaria y después de volverla horaria, proyectarla. Acá está la radiación proyectada sobre una superficie que tiene 20 grados de inclinación hacia el norte. Entonces, he proyectado. Tengo el modelo de la temperatura ambiente, tengo el modelo de la temperatura de la celda,
es un dato que es una ecuación que la hemos visto ya. Con esos datos voy a calcular y la radiación calculo la corriente de cortocircuito para todo el día y el voltaje de circuito abierto acá. Con estos dos y haciendo las transformaciones A a B que hemos visto, calculo el índice, perdón, la corriente máxima, para este caso era el módulo entero, su voltaje máximo para ese módulo. Ahorita no sé cuántas celdas tendrá. De todas maneras, puedo obtener yo la potencia máxima, ¿no? Acuérdense que la potencia máxima es en realidad la cantidad de energía que cae una hora, que es equivalente a la potencia media. Y tengo acá el rendimiento para este panel solar. Oscila entre 23% y 29% a mediodía, ¿no? Y es el rango, digamos, para el panel que he escogido. Y ustedes pueden tener entonces esta simulación. La corriente máxima, que es lo que nos interesa, prácticamente sigue a la radiación solar, ¿no? Para un día claro. Entonces, es directamente proporcional, como las ecuaciones dicen. En cambio, el voltaje, si bien varía, ¿no? Pero varía muchísimo menos. Pero no varía tanto con la radiación, varía sobre todo por la temperatura ambiente, la cual influye en la temperatura de la celda, ¿no? Eso es lo que sucede. Y acá, para un panel que está orientado exactamente al norte, es la cantidad de energía que estoy recuperando, tomando en cuenta que la potencia media coincide con las potencias medias, ¿no? El diagrama que estoy leyendo. Ahora, esto se los estoy presentando así súper rápido, sin embargo, parte de la tarea se las estoy poniendo, tenía que ponerla esta en la pausa, pero esta es la que les estoy pidiendo. Ustedes han armado esta tarea hasta este punto, ¿verdad? Ayer les había mostrado hasta la parte de azimut y altura. La segunda parte de la tarea consiste en armar y llegar hasta la radiación proyectada sobre el panel, sobre la placa solar. Hay que hacerse una hojita donde hay que sacar los datos. Ahorita vamos a ver rápidamente cómo se sacan estos datos de la hoja de especificaciones técnicas, el sistema de modelación de la temperatura ambiente, sabiendo simplemente cuánto es la temperatura máxima y la temperatura mínima y la temperatura mínima del día siguiente. Y acá tenemos la simulación entera. He copiado todas las fórmulas, ¿no? Que están involucradas. Acá está la temperatura de la celda, por ejemplo, ¿no? La temperatura de la celda es la temperatura ambiente más una temperatura de operación normal. Eso nos los van a dar como dato y es función de la radiación solar. Acá tengo la corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto, las constantes A y B, las constantes omega y phi, las derivadas que hemos hecho de tanto la potencia como de la corriente o del voltaje. Y acá está Newton-Raphson en esta parte de acá. Y finalmente, lo que necesitamos, la corriente máxima, el voltaje máximo y obviamente la multiplicación de ambas me va a dar la potencia máxima y la eficiencia que recojo de este sistema, más o menos 17-18% para el panel solar que he escogido. Esta es la tercera tarea que ustedes tienen que hacer. No les voy a apabullar con fórmulas ahora, pero son
todas las fórmulas que las hemos visto muy rápidamente. Bien, para ir terminando un poco, todavía un poquito de tiempo nos queda. Entonces, estas son las curvas que hemos visto. Obviamente que cuando tengo yo una resistencia determinada que viene dada por la pendiente en realidad, se va a poner en este punto de trabajo, ¿no? Una batería, por ejemplo, tiene otro tipo de comportamiento y el punto de trabajo se encuentra acá. Sin embargo, estos dos puntos de trabajo no son buenos porque estoy perdiendo energía, ¿no? Simplemente estoy aprovechando la potencia que está dentro de este rectángulo, debajo del punto de coincidencia, y eso es malo. Tengo que llevar entonces a este punto para poder ser óptimo. Lo mismo, si quiero cargar esta batería, lo tengo que recorrer esta curva hasta este punto, y sí voy a tener un aprovechamiento bueno del panel solar. Lo que ya les había dicho, la corriente de cortocircuito varía con la radiación. Esto es para diferentes radiaciones, varía muy poco el voltaje de circuito abierto. En cambio, el voltaje de circuito abierto varía con las temperaturas, ¿no? Principalmente con la temperatura ambiente y en consecuencia con la temperatura de la celda. A esto lo que se llama el factor de forma es la relación entre el producto de la corriente y del voltaje máximo, de circuito abierto y de cortocircuito, y las máximas, ¿no? Entonces tengo dos rectángulos acá, y si yo divido entre el área que está debajo de la curva, voy a tener el factor de forma. Un panel solar es bueno cuando su factor de forma es bastante grande. Este es el punto de máxima potencia. Si yo grafico la potencia en función del voltaje, voy a tener este tipo de curva. Y este punto es el máximo. Por eso es que hemos derivado para encontrar este punto. Es una máxima en la potencia. Todas las placas solares traen este tipo de característica en su curva, y en las hojas, ustedes esto lo encuentran en las especificaciones técnicas de cualquier panel solar. ¿Y qué cosa me van a dar fundamentalmente? Los datos, son 4 los datos bien importantes. Primero es el voltaje a la máxima potencia, acá está dado, y la corriente de salida máxima a la máxima potencia, estas dos. Y lo que les decía, el voltaje de circuito abierto, porque este es lo que me va a permitir modelar el panel solar, y la corriente de circuito de cortocircuito, que acá está en 5,48 amperios. Acá la configuración de la celda, esta trae 96 celdas, ¿no? En 8 columnas, y en cada columna 12 pequeñas celdas, toditas conectadas en serie. Entonces, de una celda hay que dividir este 59.6 entre 96. Esa va a ser la corriente la tensión de una de las celdas, ¿no? 59,6 entre 90 y 96. Los vatios, las condiciones, acá están las condiciones estándar de operación. Lo que nos está diciendo es de que el coeficiente de voltaje abierto, que es el que nos interesa, es más o menos 78 milivoltios por cada grado Kelvin. Ese dato vamos a colocar. Y acá están las condiciones de temperatura de la celda. Este panel solar en condiciones estándar tiene una temperatura de 48 grados centígrados más menos 2. Ese es el error, más menos 2. 2 sobre 48 es casi un 1% más o menos.
Y tomamos nosotros 48 grados como temperatura de la celda. Obviamente a eso se va a sumar la temperatura ambiente y algo de influencia de la radiación solar. Acá tengo otra hoja exactamente con los mismos datos, pero para diferentes tamaños. Acá hay un SL080 de 100, de 95, de 90, 85, 80 y tienen 100 vatios, 95, 90, 85, 80 vatios y nuevamente los que nos interesan, ¿no? Es el voltaje abierto, la corriente de cortocircuito. Tengo además tanto la corriente como el voltaje en el punto de máxima potencia. En realidad vamos a trabajar. La idea es reproducir estos datos, pero los están dando en condiciones estándar, ¿no? A 1000 vatios la potencia del sol. Pero esto va a variar en condiciones reales y es eso lo que nosotros buscamos con nuestra simulación. Acá, por ejemplo, en este panel solar, el SunLink PV, tiene una certificación justamente IEC 61215. Acá está. Y además ha sido testeado con otro, no conozco, el 1730, no sé qué será. Y tiene una certificación CE. La más importante es esta de acá, la 61215. En realidad, pues, la marca, digamos, podemos decir, tiene una garantía relativamente buena. Y si este panel solar se ajusta a sus requerimientos técnicos, lo pueden comprar porque tiene esta certificación. Hay muchos paneles solares chinitos que no tienen ninguna certificación. En la hoja van a ver ustedes, no tienen una certificación. Desconfíen de ese tipo de paneles. Este es otro tipo de panel que igual me dan todas sus condiciones. La única diferencia perdón, eso es lo que estamos viendo. La única diferencia que tengo diferente es el hecho de que el coeficiente de la temperatura del voltaje de circuito abierto me lo dan en porcentaje. Entonces tengo que multiplicar el VOC que me han dado acá, seguramente está acá está. Me lo han dado en 45.2 para este panel. Divido entre el número de plaquetas que tiene o de celdas, que son 72, y tengo que multiplicar entonces por ese valor para cada grado centígrado para calcular el VOC a otras temperaturas. Bien, estos son lo que podemos hacer. Muy rápidamente voy a pasar las aplicaciones, creo que ustedes las conocen. Acá en Bolivia mucho de electrificación rural se ha hecho bajo norma, por eso es que vienen de esta manera estas instalaciones. Los instaladores, por ejemplo, para poner estos pernos en una pared de adobe, por ejemplo, han tenido que encontrar algunas soluciones, pero a la gente sí le da mucha comodidad. El siguiente paso es la electromovilidad y sobre todo preferentemente solar. Esto es Cobija, es la planta solar de Cobija. No están demasiado inclinados, ¿verdad? Es decir, Cobija está más o menos 10 grados norte y muy posiblemente la inclinación sea 10 grados. Yo casi puedo apostar. Lamentablemente no he estado yo personalmente acá, pero casi puedo apostar de que son 10 grados. Y no interesa mucho si el suelo tiene esto está en Atacama. Es un sistema bastante caro, pero estos son seguidores del sol, es decir, cae en el panel solar toda la radiación solar directa prácticamente, que es la que se necesita para
este tipo de sistemas de seguimiento. Y obviamente se van a inclinar y van a adoptar las inclinaciones correspondientes. Hay otro tipo de sistemas que tienen simplemente se ajustan de acuerdo en una sola dirección, ¿no? Que es otra manera también de aprovechar la radiación solar. Lo que hay que evaluar es cuánto cuesta introducir esto en el proyecto. Normalmente las instalaciones hay que hacerlas evitando y tomando algunos recaudos, ¿no? Las estructuras tienen que ser aisladas respecto de los paneles solares, en el sentido de que, bueno, no aisladas, sino tienen que servir también de conexión a tierra, ¿no? Hay todo ese tipo de situaciones. Esta es la del Espino. En el Espino, el Espino se encuentra en Santa Cruz, está a 16, 17 grados, más o menos. La inclinación por eso es un poquito más fuerte en esa zona. Ahí está otra fotografía del Espino. Es un sistema híbrido fotovoltaico diésel. Y hay otros aspectos que sí vale la pena tomar en cuenta, es la presencia de los diodos. ¿Por qué los diodos? Pasa lo siguiente. Yo tengo acá los paneles solares que están colocados, están representados cada uno con su circuito, cada plaquita, ¿no? Entonces, sobre cada una está cayendo la misma cantidad de energía solar y por lo tanto circula la corriente, está circulando de esta manera. Sin embargo, en el momento en el cual hay algo que impide a una de las celdas llegar la radiación solar, esta celda se ha de comportar como una resistencia. Y si yo no protejo, es decir, como no se está generando acá energía eléctrica, entonces lo que hace la corriente es pasar por la resistencia en paralelo. Acuérdense que la resistencia en paralelo es bastante grande. Entonces, la única manera de pasar es empezar la va a recalentar esto, ¿no? Y se va a formar, es decir, esto efectivamente se comporta como algo resistivo. Y vamos a ver que se calienta y genera un punto caliente, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con los paneles ya de manera general. Hay un panel que está cubierto y voy a tener entonces una carga resistiva. Y la manera de protegernos es justamente colocar diodos. Lo que hace es cuando sea resistivo uno de ellos, entonces la corriente ya no va a circular por el panel solar, sino va a circular por el diodo externo. Es una manera de proteger cada panel y después poner diodos también a lo largo de toda la línea, ¿no? Porque si alguno de estos paneles en alguna parte falla por alguna razón la conexión, entonces una manera de permitir evacuar va a ser justamente a través de estos diodos. Por eso es que se ponen estos diodos bypass. Si no se ponen, sucede esto con el panel solar. Empieza a calentarse y se vuelve un punto caliente y termina quemándose. Suceden este tipo de situaciones. Se puede incendiar, es decir, no hay, alcanzan temperaturas y se deteriora completamente esto, ¿no? Estos son malas conexiones, por ejemplo, esto debe tener una resistencia alta y lo que preguntaban sobre las condiciones parásitas, ¿no? Fíjense que los conductores ni siquiera están bien pegados al panel solar, entonces esto sí efectivamente me va a generar todo tipo de corrientes parásitas y va a provocar deterioro inmediatamente. Estas cosas también pasan, es decir, cuando no ponemos buenas protecciones puedo incendiar muchos paneles, ¿no? Si no hago este tipo de cosas. Y hay otros daños. La norma IEC, esta 612.15, exige que el granizo aguante el granizo.
y determinado granizo, no es poco granizo el que debe aguantar. Obviamente una pedrada demasiado grande termina quebrando Cuando hay demasiado viento y las estructuras no están bien calculadas y las resistencias, puedo tener también este tipo de situaciones. Y si no hago mantenimiento, lamentablemente, además estoy generando ya puntos calientes acá, ¿no? Si no hago el mantenimiento correspondiente. Normalmente un punto caliente aparece como una mancha chiquitita, se va expandiendo y termina deteriorando todo. Aunque este no es tanto un punto caliente, este es un punto donde ha entrado humedad y la humedad ha empezado a oxidar los conductores y ha empezado a oxidar el propio silicio. El silicio es un semiconductor y esta oxidación va creciendo y termina echando a perder todo el sistema. Esto es, tengo en el desierto, no se ha hecho mantenimiento y obviamente estoy echando a perder el panel porque las celdas que están acá cubiertas funcionan como resistencia y están recalentándose frente a estas otras que se encuentran sometidas a la energía solar. Esta es la norma 612. Normalmente lo que hace para certificar módulos solares es someterlas, acondicionarlas a radiaciones que reciban 5 kilovatios por metro cuadrado, hay inspecciones visuales, se hacen mediciones en condiciones técnicas, se hacen mediciones del aislamiento técnico, eléctrico, se hacen mediciones de fugas eléctricas a 100% de humedad, es decir, en realidad lo que se hace es se sumerge en agua estos paneles y se los hace funcionar y no tiene que haber cortocircuitos o no tiene que entrar humedad. Y tiene otros procesos más para la medición de los coeficientes de temperatura. Inclusive se testea el diodo bypass. Tiene que funcionar el diodo bypass y no tienen que aparecer estos puntos calientes que hemos visto anteriormente. Y el procedimiento sigue hasta que se pasa este test. Se hace normalmente para 7 módulos que se los toma al azar y al final va a certificar al fabricante si es que se aprueba. Estas son las normas bolivianas. Hay normas, todas ellas las pueden encontrar en IPNORCA. Están los ensayos en condiciones reales para los módulos fotovoltaicos. Hay medición y capacidad para el aislamiento de acumuladores eléctricos, para las baterías hay norma. Hay norma de instalación. Alguien preguntaba, la norma de instalación de sistemas fotovoltaicos hasta 5 kilovatios y 48 voltios de potencia es la NB 1056. Hay normas para la fabricación de reguladores, fabricación de conversores, fabricación de luminarias y fabricación de inversores. Hay todavía, en Bolivia se fabrican baterías solares y Focus hace en Cochabamba reguladores y conversores y luminarias. Y creo que están haciendo también inversores para los sistemas fotovoltaicos, cumpliendo con estas normas, ¿no? Y estas normas te pueden garantizar la calidad de esos equipos. Bien, hasta acá les he robado 10 minutos de su tiempo, pero si todavía quieren algunas preguntas, hay todavía preguntas en el chat, si quieren hacer algunas preguntas antes de terminar. La tercera tarea la voy a poner para el 10 de agosto aproximadamente. Creo que hay algunos de ustedes que van a seguir el siguiente módulo, entonces mientras pasa el siguiente módulo pueden ir presentando la siguiente tarea. Voy a hacer voy a responder las preguntas que quedaban acá. Ya hemos respondido sobre
la radiación reflejada. ¿En qué factor matemático se ajusta la claridad del día? Eso está en el Collares Pereira. Perdón. No sé si nos envió el libro completo o solo la presentación del libro no carga el contenido. Teóricamente, mis colegas de energética tienen que haberles mandado el libro completo. Y bien que me lo diga, voy a retransmitir esta inquietud. Tienen que tener acceso absolutamente a todo el material, no hay ningún tipo de restricción. Esto les debe llegar bastante bien. Con respecto al consumo de los motores eléctricos de CC, ¿le parece justificada la aplicación de paneles solares en vehículos? La única pena es decir, en vehículos chiquititos, sí. En vehículos grandes, el torque que necesita el torque que se requiere es bastante elevado, ¿no? Y a veces necesitamos entonces varios metros cuadrados que sobrepasan el tamaño del coche. Esa es la única dificultad. Acuérdense que solamente puedo aprovechar entre el 16-18% en un panel solar. Esa es mi eficiencia. Entonces, a veces si el coche es demasiado pesado y necesito un torque elevado, voy a necesitar mucha superficie y a veces ya no. En cambio, en coches chiquititos es posible hacer esta combinación. Los diodos de conexión están incorporados en el módulo, tenemos que comprarlos físicamente. En muchos casos están incorporados. Vienen como parte de del sistema de protección del módulo fotovoltaico. Sin embargo, hay que saber colocarlos cuando tenemos líneas ya, ¿no? Eso sí hay que colocarlos. Pero sí verifiquen que tenga puede ser que algunos sistemas, si tienen IEC 61215, tienen. Pero si no tienen certificado y tienen el certificado UL, por ejemplo, o el UL, no sé si lo pide. Ahorita estoy dudando. ¿Cómo podemos solucionar cuando se tienen las primeras apariencias del punto caliente en el panel? No, eso hay que quitar. Eso termina ya mal. Cuando ha aparecido el punto caliente, ya se ha deteriorado el panel solar. Ahora, pero no les aconsejo. Se puede abrir el sistema, cambiar la pequeña placa, conseguir la pequeña plaquita, les va a costar bastante dolor de muelas. Tendrían que hacer un trabajo de artesanía en soldar, qué sé yo, etcétera, y cambiar la celdita nada más, ¿no? Para salvarla. Pero tendrían que tener un pequeño laboratorio bien montado para hacer eso. Ahora, claro, si tengo hectáreas de hectáreas y son muchos los puntos calientes que han aparecido, creo que la compra la he hecho mal. Es lo más probable, no he tomado algunos recaudos. Pero artesanalmente se puede hacer eso. Pero lo mejor es a veces cambiar todo el panel. Te sale más barato porque no sabes las consecuencias que puede tener eso posteriormente. De por ahí se te incendia todo. El sistema, si las tensiones son normalmente de 20 a 40 voltios, ¿qué define que comercialmente se ofrezcan con tensiones de 12 o 24 voltios? Si las tensiones son normalmente de 20 a 40 voltios. ¿Qué define que comercialmente se ofrezca? No, César, me tiene que explicar, por favor. ¿Aló? Adelante, por favor. Sí. La pregunta iba por el tema de las tensiones, la tensión máxima o la tensión de circuito abierto. Generalmente los paneles de 12 voltios van de 24 a 36 voltios y lo mismo me imagino que es para paneles de 24 voltios o 48. La pregunta era, ¿qué define que el panel se ofrezca con una tensión de trabajo de 12 voltios o con una tensión de 24, ¿no? En todo caso, eso ya define para una instalación si va a ser en serio o en paralelo la instalación de los paneles en un banco, ¿no? Pero eso quería saber.
¿no? ¿Por qué lo Ya. ofrecen como 12 voltios o 24? Sí, en realidad no deberían ofrecerlos. En realidad, por eso, sí, tiene toda la razón, ahora le entiendo. Claro, a usted le pueden decir, este panel le va a servir para cargar su batería de 12 voltios, pero resulta que el rango de voltaje puede ir hasta 40 voltios, ¿no? Y en amperaje va a ir de 0 a 5 o 6 amperios, más o menos. Antes de el panel solar hoy en día, y la única manera de que funcione bien es cuando tiene un sistema electrónico de control. El sistema electrónico de control está conectado al panel solar, el panel solar directo al sistema de control electrónico, dentro de los rangos de voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito, porque son los máximos, ¿de acuerdo? Y es aguas abajo del sistema controlador, del sistema de control, que se determinan recién las tensiones comerciales. Usted puede tener a la salida de un controlador o de un inversor 12, 24 voltios en el caso de un conversor, y de un inversor puede tener 110, 220, 380, trifásico, lo que usted quiera. Pero antes entre el panel y este equipo electrónico, el equipo electrónico tiene que ajustarse a las máximas tanto de corriente como de voltaje del panel solar. Ese es el secreto. Entonces, cuando le dicen este panel solar de 12 voltios, no hay panel de 12 voltios, hay un panel de circuito abierto bastante alto, ¿no? Que sí tiene que conectarse a un controlador. Entonces, voltaje y controlador son dos cosas que van a ir siempre juntos. Y recién es cuando se vuelve tensión comercial. Antes no, es decir, el panel por sí solito no tiene una tensión de trabajo continuo, porque depende de la radiación solar, y la radiación solar es variable, por lo tanto, tensión y corriente van a ser completamente variables. Pero cuando le ajuste yo un sistema electrónico, ahí sí, aguas abajo, voy a tener lo que quiero de comercial. Eso hace que los paneles solares, eso seguramente lo van a ver en el siguiente curso, panel solar y sistema de control electrónico son dos cosas que van como si fuesen hermanos siameses, ¿no? Y eso es lo que permite justamente poder utilizar los paneles solares. Sin este sistema electrónico no se puede. Visto análisis para paneles fotovoltaicos, ¿cómo sería un análisis para colectores solares? Eso es un poquito diferente. Cuando veamos el curso de la parte térmica, las simulaciones, ahí se hacen también simulaciones, pero se hacen esta vez utilizando diferencias finitas. No hemos hecho nada de diferencias finitas en este curso, porque no es necesario, casi todo es instantáneo. En cambio, en el térmico vamos a hacer análisis de diferencias finitas y utilizar análisis numérico para resolver las simulaciones. ¿De qué tipo tendrán que ser las baterías para instalación rural? Lo que aconsejan es baterías selladas y de bajo mantenimiento, ¿no? Se ha tenido mucha experiencia todavía no había, hace 10 años no había mucho baterías gel selladas de bajo mantenimiento, y había que aumentar el agua y la gente se olvidaba poner el agua, y obviamente la batería terminaba sulfatándose y echándose a perder. Ahora, hoy en día, lo que se aconseja es que la batería sea sellada y de gel. Obviamente la mejor batería es la de litio, ¿no? Es decir, esa casi no necesita mantenimiento y tienen duración unos 8 años aproximadamente, ¿no? Lo mismo pasa con las baterías gel de bajo mantenimiento. Y el tamaño, obviamente, de acuerdo a la demanda. Entre la batería y el panel solar tiene que haber un controlador electrónico, ¿no?
para evitar todas estas variaciones arbitrarias que tiene la radiación solar. Añadiendo a la pregunta del punto caliente, perdón. Perdón. Añadiendo a la pregunta del punto caliente, ¿se puede evitar con mantenimientos preventivos? O sea, con cámaras termográficas se pueden detectar dónde se están formando los puntos calientes y evitar que estos produzcan. Sí. Sí, pero ya es mal signo que haya punto caliente. Hay un tema de conexiones ahí, ¿no? Y opción A, cambiar todo el panel solar. Opción B, llevarlo a un laboratorio y hacer la operación de desarmarlo y a garantizar que cuando lo cierres va a tener exactamente las mismas condiciones de la fábrica. Y creo que esa es la última pregunta. Creo que ya no hay más. Si todavía siguen quedando preguntas, con toda confianza, háganmelas en el chat, háganmelas también acá por el Gmail. Sí, me gustaría que me hagan preguntas sobre la tarea que les toca hacer, las dos tareas. Y me gustaría que se vayan con un pequeño modelo de simulación y encuentren posteriormente la forma de contrastar este modelo con la realidad y van a ver que funciona. Bien, yo les quedo todavía hay dos preguntas más. ¿Cuáles son las causas para que surjan los puntos calientes? Es la mala conexión interna en el panel solar, aparece una resistencia y entonces si no hay el diodo de protección, empieza, como la resistencia paralela es muy grande y 4 o 5 amperios van a querer pasar obligatoriamente por esa resistencia porque no hay otra manera. Lo que van a hacer es abrirse paso y empezar a buscar el camino de menor resistencia, ¿no? Y eso es lo que hace que se deteriore y se produzca este punto caliente, ¿no? Eso es lo que pasa. El modelo que ha mostrado en Excel, ¿dónde mostró, lo publica? Sí, lo voy a subir inmediatamente. En este momento subo el último Excel que les va a servir de modelo para la tarea número 3. Se van a encontrar con algunas sorpresas en términos de números. Por eso vale la pena hacer el esfuerzo de hacer la simulación porque se van a encontrar con números. El diodo maneja números 10 a la 10, 10 a la 11, y son ese tipo de valores con los cuales hay que trabajar. Y de esos valores bajan a 0,2 voltios, 0,3 voltios, pero hay constantes que tienen el orden de magnitud de 10 a la 11 aproximadamente. Bien, creo que con eso habríamos terminado. Yo les quedo agradecido a ustedes por haberme tenido la paciencia y es un curso tipo universitario, ¿no? Y espero que les sirva en la vida práctica y tengan un instrumento más para hacer diseños de proyectos. Bien, muchísimas gracias y que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, Inge. Buenas noches. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. ingeniero. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. A ustedes, Muchas gracias, ingeniero. Que le vaya bien. Muchas gracias. Que les vaya bien. Suerte, Buenas noches. Gracias. Buenas noches a ustedes.